estaban en el huerto. La voz de Dios se paseaba. Y la condición que ese lugar tenía, se dice que ese lugar era el jardín del Edén, según la Biblia. Representaba el estado de pureza, inocencia y armonía. Vuelvo y repito, representa la pureza, la inocencia y la armonía. Estas son tres características que tiene que tener el hombre de Dios para conectar con la voz de Dios. Tiene que estar en el estado de pureza, o sea, tiene que vivir una vida pura. Y Dios le habla a personas impuras, pero es para corregirla y para decirle las cosas como son. Pero para tú escuchar la voz de Dios y tener una conexión con el Padre, para que el Padre hable contigo todos los días, tiene que estar en un estado puro. Dice que bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios te bendiga y que Dios te guarde en este día, que la paz de Dios sea llenando tu casa, tu familia y todo lo tuyo. Hoy voy a hablar unos minutos sobre las condiciones que nosotros como creyentes de Dios tenemos que tener para escuchar su voz. Y en Génesis empieza la Biblia a hablar, Génesis 3:8, y dice: oyendo la voz de Jehová Dios, que se paró del huerto del aire el día de que el hombre y su mujer se escondió de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Aquí vemos en Génesis 8:3 una historia que relata la Biblia, y es que un hombre y una mujer, Adán y Eva, estaban en el huerto. La voz de Dios se paseaba. Y la condición que ese lugar tenía, se dice que ese lugar era el jardín del Edén, según la Biblia. Representaba el estado de pureza, inocencia y armonía. Vuelvo y repito, representa la pureza, la inocencia y la armonía. Estas son tres características que tiene que tener el hombre de Dios para conectar con la voz de Dios. Tiene que estar en el estado de pureza, o sea, tiene que vivir una vida pura. Y Dios le habla a personas impuras, pero es para corregirla y para decirle las cosas como son. Pero para tú escuchar la voz de Dios y tener una conexión con el Padre, para que el Padre hable contigo todos los días, tiene que estar en un estado puro. Dice que bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú tienes un corazón puro, tú estás preparando una plataforma para que la voz de Dios te visite. La pureza de corazón es muy importante. Date cuenta que cuando tú tienes un corazón puro, tú vas a tener una relación con tu Creador, una relación de grandeza. Y para hablar de esta pureza del corazón, tendríamos que hablar varios minutos de muchos reyes que su corazón fue desviado. El mismo Salomón, dice la Biblia, que él desvió su corazón de Dios y él empezó a ser torpe, y dice que él empezó a desviar su corazón en mujeres paganas, y fue muchos momentos de dolor. El hombre que desvía su corazón a las cosas correctas, a las cosas que verdaderamente no importan, esto va a hacer que la voz de Dios sea difícil que tú la escuches. Y cuando hablo de la voz de Dios, no estoy hablando solamente de la voz audible. Dios bendiga a aquellos que Dios le habla audiblemente, pero Dios también habla de muchas maneras y muchos canales para escuchar la voz de Dios. Y cuando una de las condiciones es tener ese corazón puro, o sea, un corazón constantemente dedicado al servicio de Dios, que tú respires para Dios, que tu corazón y tu mente solamente piensen en hacer el bien y caminar bajo la voluntad de Dios. El otro estado es inocencia.
es que tú tienes que tener tu mente limpia, tu mente en un estado de tranquilidad, que tú sabes que por tu mente no pueden pasar cosas, cosas van a pasar, pero no puede aceptar que se queden. El enemigo va a mandar muchas cosas en la mente del creyente, y si el hombre de Dios o la mujer de Dios acepta de que todas esas cosas pasan por la mente y le dedica en fracciones de segundo, tú puedes salir del estado de inocencia. Sí, tú puedes salir del estado de inocencia cuando tú aceptas que el enemigo pasa por tu corazón, por tu mente, un dardo o una malicia, y tú vienes, recibes esa malicia. Tú puedes salir del huerto sin darte cuenta. Puedes salir del espacio de Dios entre tú y Él y en el tiempo que han estado. Cuando tú estás en ese estado de inocencia y el enemigo manda una enviación y tú rápidamente reprende esa enviación, no la aceptas, tú te quedas estable en el lugar, tú te quedas conectado con el Padre. Pero si tú vienes y aceptas esa enviación, automáticamente el enemigo va a entrar y tú no vas a poder tener la sensibilidad de hacer y ser dirigido por el Espíritu a través de su voz. Y hay muchos cristianos que hoy día, cuando le llegan cualquier cosa que no viene de Dios, lo aceptan y viven una vida de amargura. Dicen, pero Dios, ¿dónde está? Yo no siento a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora vamos a ver qué puerta tú estás abriendo. Vamos a ver si en el día, cómo está tu nivel de oración, cómo tienes que estar cubierto. No puedes aceptar nada que no venga de Dios. Tienes que respirar Dios, comer Dios y todo Dios. Y cuando hablo de eso es que constantemente tienes que estar pensando en Dios. Hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, dime qué hacer. Espíritu Santo, guíame aquí. Espíritu Santo, llévame aquí. Le digo por mi experiencia. Cuando he dejado que el enemigo entre a mi mente con malos pensamientos. Hay a veces que en la meditación Él entra, a veces Él entra en la oración, a veces entra cuando está estudiando la Biblia. Él va a querer tocar y entrar en tu estado de conciencia para dañarte y para hacerte daño. Hay otro estado, el estado de armonía. Esa armonía que representa tu espacio de tranquilidad. Una persona estresada, una persona pensando en cosas que no tiene que ver nada de tranquilidad y paz, sale de la armonía. Y el enemigo está usando hoy día ese estado de estrés que le llaman, que no es armónico. Tú tienes que estar siempre armónico, siempre meditando. Vas caminando meditando, Padre, gloria a Dios. Dime, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Cada vez que vaya a hacer cualquier cosa, pensando en Dios, cerrando puertas y abriendo puertas celestiales. Por eso dice, tienes que estar en un estado armónico. Tienes que sentirte relajado. El enemigo va cuando manda tipos de enviación, deudas, contiendas, problemas, ansiedad, todas esas cosas. Y tú como mujer de Dios y como hombre de Dios, escucha esa voz del enemigo o ese pensamiento que él planta en ti. Tú vas a salir del estado del estado armónico en la cual Dios te está llamando. Por eso es importante, mis hermanos, mis amigos que me ven, es importante de que tú estés bien conectado a tu Creador. Donde Adán y Eva vivían antes de la caída, es un símbolo de un paraíso terrenal
o una imagen de la creación perfecta en un lugar de la felicidad y la paz. Una persona que no tenga esa paz, que no tenga pureza, que no tenga inocencia y que no tenga armonía, no va a escuchar la voz de Dios. Tiene que estar desprendido de todo lo que este mundo te ofrece y quedarte con lo que te ofrece Dios. Así que Dios te bendiga. Quería darte esta cápsula que el Señor puso en mi corazón para que cada día más tú vivas una vida más conectada a tu Creador. Recuerda darle me gusta. Si eres bendecido, recuerda darle al botón y compartirlo con otros. Eso me ayuda bastante. Dios te bendiga y Dios te guarde.